Hola chicos, aquí está el segundo video, donde ahora voy a explicarles un poco de qué es esto de la formación, que es otro de los elementos del título de la materia y que bueno, ya nos empieza a encauzar hacia lo que será nuestro curso como tal. Bien, la palabra formación, voy a ir poniéndolo aquí con otros colores, la palabra formación está íntimamente relacionada o a veces se utiliza como sinónimo de educación, ¿ok? Se utiliza como sinónimo de educación. El ser humano forzosamente necesita educarse, ¿ok? ¿A qué me refiero con educarse? Yo, por ejemplo, digo muchas groserías. Siempre que hablo digo muchas groserías. Dicen, ay, qué mal educado. Bueno, más bien la gente que me dice mal educado, más bien ni siquiera entiende el concepto de educación. Porque no me tendría que decir que soy mal educado. Me tendría que decir que soy una persona prosaica, ¿no? Porque utilizo palabras que no son socialmente aceptadas. Pero la educación no tiene nada que ver con decir o no decir groserías. La educación, así como la formación, ambas, ¿sí? Voy a ponerlo acá, ambas son procesos, ¿ok? Ambas son procesos. Y al ser procesos, tienen varias etapas por las cuales todo ser humano debe ir pasando, ¿ok? Eso es bien importante de entender. Miren, les voy a hacer una pequeña reflexión, así como de viejito, ¿no? Cuando eres más joven, en mi caso yo ya no soy joven, soy una persona que está por cumplir 40 años, pero cuando eres más joven, andas por ahí de los 15 a los 21, 22 años más o menos, te quieres tragar al mundo de una mordida, ¿sale? Todo lo quieres hacer rápido, todo lo quieres hacer a tu manera, la manera como la gente grande hace las cosas es aburrida, es obsoleta, no es algo que te llame la atención, ese mundo de los viejitos nomás no es lo tuyo, ¿no? Y está bien, porque tu formación hasta ese momento, tu educación, tu proceso como tal, no se ha desarrollado de una manera total, no has llegado al final, de hecho, nunca llegas al final. Y lo que se te ha enseñado son cosas comúnmente memorísticas, ¿ok? Pero has tenido un proceso. Miren, vamos a ver cómo es el proceso de la educación para cualquiera de nosotros. El proceso educativo comienza en casa. Comienza con lo que mamá, papá nos enseñan. Una vez que a mamá y a papá, porque eso le pasa a mamá y a papá, llegan a un límite, tienen un tope de lo que te pueden enseñar, dicen, ¿sabes qué? Ya no podemos más, necesitas socializar con otros niños, ¿no? Supongamos que eres hijo único. Y entonces lo van a mandar, por esto que me puse acá, lo van a mandar directamente a la escuela, lo van a mandar a lo que le llamamos el jardín de niños. ¿Ok? Hace muchos años, muchísimos, le llamaban jardín de parvulitos. Los parvulitos son los niños. Hoy le llaman kinder, ¿no? Esa es una acepción muy gringoide. Entonces, de la casa lo que aprendí es lo siguiente en tu etapa o en tu proceso formativo, educativo, era el jardín de niños. Fíjate, te voy a decir un poquito de qué es lo que aprendes en el jardín de niños. Tú seguramente no te acuerdas, pero, pero, ¿sí? Yo sé que lo que te voy a decir va a hacer que lo recuerdes. En el jardín de niños vamos no a que nos enseñen, como por ejemplo yo ahorita les estoy tratando de enseñar un tema a través de una pizarra digital, platicando, ¿sí? Tratando de explicarlo de la mejor manera. A los niños de jardín, por un tema de lo que estudia la gente que da clases a los niños de jardín, lo que trata de hacer es, en su proceso formativo, enseñarles primero a identificar lo que hay en su mundo y posteriormente asociar. ¿Ok? Voy a poner el ejemplo y luego lo voy a borrar porque si no, no cabe lo demás. Fíjense. Normalmente se les enseña a identificar cómo. En los jardines de niños siempre van a encontrar cosas así. Ah, espera, necesito que quede bien para que quede clarito el ejemplo. Espera, entonces necesito este. Y les ponen, por ejemplo, así, la letra A en grande, mayúscula, la letra A minúscula, y les dibujan, a ver si me sale, ¿no?
Ahí está, la abejita. Vamos a ponerle con negro, ¿no? Para que quede bien. Para que quede bien clarito el ejemplo. Ahí está. Tiene sus alitas regordetas, tiene su aguijón, tiene, la verdad no sé si tenga patitas, tiene mucho que no dibujaba yo una, y tiene hasta su carita feliz. ¿Sale? Al niño chiquito no le enseñamos técnicamente a leer y escribir, porque en su etapa del jardín de niños, en su proceso, le estamos enseñando primero a identificar. Que identifique una abeja. Bien, ya la identificó. Ahora que identifique que la abeja, ¿sí? Su nombre comienza con esta letra. Entonces el niño sabe que ahí dice abeja y que la abeja se escribe con A y va a ser más fácil que posteriormente cuando le enseñemos las demás letras, no solo las vocales, sino las consonantes, pueda asociar la imagen con la palabra. ¿Ok? Eso se enseña en el jardín de niños. Seguramente ya algunos están diciendo, ¿y esta madre para qué me sirve, no? O sea, en mi materia de formación humana universitaria. No te preocupes, ahorita vas a entender para qué. ¿Ok? Ahora espera. Voy a borrar esto de acá. Ahí está. Es lo primero que les enseñamos a los niños. Además, también aquí a los niños les enseñamos otra cosa bien importante. ¿Qué es esa otra cosa bien importante? Les enseñamos a socializar. Entonces, los niños, fíjense, seguramente lo recuerdan o si tienen hermanitos o por ahí, ¿no? Tienes, igual alguno tiene hijos, ¿no? Pues no lo sé. Los niños no trabajan como nosotros que trabajamos normalmente en pupitres o que trabajamos en mesas que son de dos personas. Los niños trabajan muchas veces en los jardines en mesas cuadradas donde pueden compartir con los demás niños. Aprenden a compartir todo. Esa es una parte de socializar. Y empezamos a detectar ciertas carencias que de casa vienen, porque fíjate, en casa, mamá y papá les enseñaron, ¿se acuerdan? Valores, les enseñaron un poquito de moral, a distinguir el bien del mal. Pero, mamá y papá, al enseñar eso, ¿sí? Se les olvidó que afuera hay un mundo, y a tus abuelos también. Y el día en que vas al jardín, mandan a traer a tu mamá. Oiga, señora, es que su hijo, ¿sí? Su hija, le arañó la cara a un compañero. No, mi hijo no pudo ser. Sí, es que su hijo te estaba jugando, llegó el compañero, le pidió el juguete, y entonces su hijo no se lo quiso dar, y cuando se empezaron a pelear entre ellos por el juguete, lo arañó. ¿Por qué pasó eso? Eso pasó porque en casa le enseñamos valores y moral al niño, pero no le enseñamos a socializar y además le enseñamos que es el centro del mundo. Socializar es algo que no podemos aprender fuera de, no, más bien, perdón, que debemos aprender fuera de casa, porque enfrentamos lo que nos han enseñado contra lo que el mundo real exige. ¿Ok? Ahora, ese niño va avanzando, pasa 3 años en el jardín y después llega en su proceso formativo a lo que le denominamos primaria. Y en esta idea de la primaria, ¿qué es lo que pasa? En la primaria, este niño, de hecho la primaria está dividida en dos, en primaria baja, primaria alta, ¿no? Bueno, ok, sí es relevante. En esta etapa, el niño va a empezar a experimentar muchísimos cambios. Cuando digo niño, lo digo como genérico, hablo de niños y niñas. Y entonces acá, fíjense lo que empieza a hacer. Ya no es como en el jardín, ya sabe socializar, ¿sí? Ya sabe socializar. Aquí lo que va a empezar a aprender ya no es solo a socializar, ahora va a empezar a tener lo que le llamamos amigos. Es una forma diferente de socializar, ya no solamente es el compartir cosas en la mesa, ahora es comparto gustos propios, intereses propios con ciertos compañeros que tengo afinidad. Los invito a la casa, etcétera. Pero también en la escuela se te va enseñando pues, que muchas veces esas amistades no, pues nomás te meten en broncas, por ejemplo. Aquí ya no identifican ni asocian. Desgraciadamente, en la primaria se premia muchísimo más la memoria, ¿sí? La memoria y que todo sea mecanizado. Mecanizado, perdón. Mecanizado, ¿ok?
¿Y qué significa esto? Es decir, ya no es que tú vayas a descubrir el mundo. Ustedes ven un niño de jardín. El niño del jardín va y descubre el mundo. El niño del jardín llega a la casa y trae una hoja con sus manitas pintadas. Sí, metió las manos en pintura y puso sus manitas ahí. Para un papá o una mamá es así como de wow, tú dices basura, ¿no? Para los papás, wow. El niño toca todo, es como si fuera el Museo Papalote, ¿no? Toca, juega y aprende. Pero cuando llega a la primaria en su proceso formativo, le dicen los maestros de primaria, a ver. ¿Te acuerdas que se sentaban así en una mesita y compartían? Aquí ya no. Aquí cada quien trae sus cosas, ¿sí? Empieza aquí el tema de la individualidad, vamos a ponerlo. Individualidad, ¿ok? Este tema de la individualidad comienza aquí y entonces te digo, tú empiezas a tener tus propios gustos, tú empiezas, ¿sí? A tener, ser un individuo, ¿no? Tratar de ser más independiente, ya no quieres que tu mamá te haga cosas, ya quieres hacerla sola porque ya eres niño grande, ¿no? Empieza a tener amigos y de repente, a diferencia del otro en donde en el jardín tenías que demostrar lo que sabías, en la primaria nos enseñan a memorizar y a que no es lo que demuestres, es que tanto puedas recordar. Y no nada más es que tanto puedes recordar, es que tan mecánico puedes volver todo lo que haces en la vida. Bien, tiene sus cosas buenas como tiene sus cosas malas. Como en el jardín tiene sus cosas buenas esto, como las tiene malas. Todo en esta vida es muy relativo. Pero cuando memorizamos mucho, pasa que es como el Padre Nuestro. Es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, bla, 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 bla. Memoria y mecánico. ¿Qué significa lo que acabas de decir? No sé. Canta el himno nacional, mexicanos al grito de guerra, el acero presta del video, bla, 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 bla. ¿Qué significa? No, pues no sé. Lo cantas, te da flojera, porque todo es repetitivo. En la primaria, tu proceso formativo es de repetición constante. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer las tareas de manera más sencilla y no estés pensando en qué es lo que tienes que hacer, sino puedas resolver ciertas cosas de manera sencilla. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar en ese proceso formativo son vitales. Alguien que en la primaria no aprendió las tablas de multiplicar de memoria es alguien que de adulto no sabe hacer cuentas mentales. Ay, yo soy de los que opina. ¿Quién puede hacer cuentas mentales? Me parece bien. Qué bueno, qué padre. Presumido, bravo. Pero quien puede contar con los dedos, ¿sí? Pues no es que esté mal, aunque educativamente se vea mal, bueno, pues es la manera en que se apoya. Einstein contaba con los dedos, ¿no? Y no por eso era, o sea, vean quién fue Einstein. Entonces, bueno, pero hay muchas cosas que se van haciendo acá. También les voy a decir que en la primaria los profesores se vuelven bien medio baquetones, porque es más fácil que te memorices algo a que te lo explique yo. Bueno, una vez que tú pasas esto de la primaria, que también es el club de Toby y Lulú, en donde los niños y las niñas no se llevan muchas veces, etcétera, porque son comportamientos normales, pasas a la secundaria. Ve todo lo que has recorrido. Aquí sí lo podemos ver en años. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya pasaste. En casa normalmente pasas de 3 a 4 años. En el jardín de niños pasas exactamente 3 años. En la primaria pasas 6 años. En la secundaria pasas 3 años. Ven la temporalidad, ven. Si fueran 4, 4 más 3 son 7, más otros 3 de la secundaria son 10, más 6 de la primaria, 16 años formándote en un proceso. Llegas a la secundaria y entonces acá las cosas también empiezan a cambiar. Normalmente finales de la primaria, principios de la secundaria, en tu proceso formativo debemos integrar ahora todo lo que tiene que ver con lo emocional y lo fisiológico. ¿Por qué? Porque pues, tu biología es biología, ¿no? En el caso de los hombres pasan ciertas cosas, en el caso de las mujeres pasan otras. Entonces, los aspectos emocionales y fisiológicos. De hecho, si ustedes lo notan, tú eras más feliz cuando ibas en la primaria, cuando estabas en el jardín y cuando vivías con tu mamá, con tus abuelos. Dejaste de ser feliz cuando empezaste a hacer otras. Esto pasa porque cuando tú pasas a la secundaria, vienen todos estos cambios. Y entonces, pues la secundaria es más difícil. Ahora imagínate, en tu proceso formativo no solamente debemos seguir trabajando y reforzando la parte de fíjate, vamos a ponerle acá, la memoria, vamos a ponerlo, la memoria.
No solamente eso, también lo mecánico. No solamente eso, también hemos de trabajar en tu individualidad y además la parte emocional y fisiológica. Ahora, déjenme decirles algo, como se los dije en el salón de clases el otro día. Imagínate que a mí en mis tiempos me tocó que los niños eran niños y las niñas eran niñas. No te sé decir si eran mejores o peores tiempos, porque la realidad yo no soy quien para determinarlo. Pero ahora imagínate a un profesor de secundaria lidiando con un tema como, oiga, profe, yo soy niño, pero ya en mi casa está platicado, y cuando yo acabe esto, ¿sí? De la educación, formal, yo voy a elegir, o yo ya elegí, ¿sí? Yo soy gay, ¿sí? Voy a elegir hacerme hasta un cambio, porque ya son los temas. O sea, imagínate, en mis tiempos se daba muchísimo el tema del suicidio. Hoy se sigue dando el tema del suicidio, pero hoy súmenle además del tema del suicidio más cosas. El tema de sobrevivir a las redes sociales. O sea, todo lo que ustedes le quieren sumar, o sea, es muy complejo, más complejo de lo que era antes. Porque ahora cualquier cosa que pasa en una red social se lleva a la escuela y viceversa. O sea, esto puede, o sea, esta realidad en la que estamos ahora le puede destruir la vida a un chico como tú, ¿sí? O sea, no porque estés en secundaria, pero a ti también te podría tocar. Sí, imagínate, ese es el proceso. Y de repente llegamos a algo que le llamamos bachillerato. Y el bachillerato también es de 3 años. Y ahí voy a hacer la pausa, el primer corte. Se sigue fomentando otra vez la memoria, lo mecánico, lo individual. Seguimos chambeando contigo lo emocional, lo fisiológico. Ya entre secundaria y bachillerato también ya estamos hablando de un tema de las relaciones de pareja. Ya también estamos hablando del tema de, ¿sí? Prevención de adicciones. O sea, vean lo difícil que es el proceso. Bueno, vamos a suponer que hicimos una muy buena chamba y que 9 de cada, estaba muy alta esa estadística, espérate. Vamos a suponer que 6 de cada 10 logran pasar esto. 6 de cada 10. Pues yo lo vería como un gran éxito, la verdad. Oye, y los otros cuadros, bueno, pues era la estadística, ¿qué quieres que te diga yo, no? O sea, pero a ver, suena feo, ¿no? Pero pues al final del día la estadística es para eso, para poder determinar estas, bueno, probabilidades, ¿no? Estos datos con los que debemos aprender a trabajar, cómo rescatar esos otros cuatro. Y resulta que esta es tu primera parte del proceso formativo. Y ahora vas a entrar a la universidad, y quien entra a la universidad o no quiere ir a la universidad dice, yo decido trabajar. Hay quien entra a la universidad y decide también trabajar. Si todo esto en tu proceso educativo formativo no se trabajó, mira, tú eres uno de esos 4 de 10 que no se trabajó bien a lo largo de esto, tú dime, ¿cuál es el resultado en este proceso? Tendremos un estudiante feliz o tendremos, vamos a ponerlo con el color rojo, un estudiante infeliz. Sí, porque al final del día, cuando hablamos del tema formativo, tenemos que hablar muchísimo del tema de si eres feliz o no eres feliz. Suena tontería, pero al final del día, la gente que no es feliz, ni con lo que tiene, ni con lo que hace, ni nada, pues es gente que está destinada prácticamente, ¿sí? A cometer locuras consigo mismo, cometer locuras hasta con su familia y hacer una vida bien complicada. Todo proceso, ¿sí? Todo proceso es un conjunto de acciones como las que acabamos de ver en este momento, que están planeadas precisamente para llevar un orden lógico y que nos traiga un resultado. Pero al final del día, nuevamente, son 6 de cada 10 lo que lo logran y 4 de cada 10 no. Suena muy feo. Y la chamba está en cómo vamos a ayudar a esos cuatro. Ahora, oye, o sea, en esta materia vamos a ayudar a esos cuatro. No, 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 no. En esta materia no vamos a ayudar a esos cuatro. Pero en esta materia vas a aprender cómo es que la gente como tú, como yo, al final de muchos otros procesos diferentes al educativo o relacionados con el educativo, ¿sí? Llega con un mal estado de salud. Porque, si se dan cuenta, tenemos mucha educación, como esta que les acabo de poner acá.
pero no tenemos educación financiera, nadie nos enseña a hacer algo con el dinero. Y por otro lado, nadie nos enseña a ser felices. Nadie nos enseña tampoco a cuidar nuestra salud. Vean las carencias que hay. La formación es educación y es de muchos tipos. Y además es un proceso que debe ser secuenciado. Para esta semana, como les dije en el video anterior, vamos a hacer una lectura que tiene que ver con la formación de médicos, la importancia de la formación de médicos, que a nosotros, aunque no sean del área de medicina, les va a ayudar a entender muchísimo de la importancia de este tema, más allá de lo que acabo de explicar. Obviamente vamos a seguir trabajando con esto para que ustedes tengan una mayor idea y ustedes puedan no solamente comprenderlo de manera teórica, sino que lo puedan aplicar. ¿Ok? Pues bien, ahí vamos a cerrar prácticamente estos dos primeros dos videos que les acabo de compartir, que será lo referente a esta semana, más la lectura para que ustedes puedan ir apuntalando. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bye.